Eso es lo que quiere decir síndrome de lesión de neurona motora. ¿Cuál es la causa? ¿Ok? ¿Qué enfermedad la está causando? Pero cuando ella se daña por cualquier motivo, por cualquier causa, los signos y los síntomas son similares, ¿ok? No digamos similares, son característicos, ¿ok? Tal es una de las neuronas motoras, ok, vamos a buscar cuál es la causa. Entonces volvemos a lo mismo que les comenté ayer. Siempre nosotros, cuando vamos a ver un paciente, tenemos que hacernos un panorama grandote de las principales entidades clínicas que causan lesiones o que ocasionan enfermedades, ¿verdad? Que son, yo siempre se lo digo, las causas vasculares, es decir, cuando se obstruye un vaso sanguíneo por cualquier naturaleza, un trombo, un coágulo, un émbolo, no sé, a veces hay émbolos que no son de coágulos, sino que son, por ejemplo, materiales grasos, aire, los que se inyectan droga, bueno, muchas causas de obstrucción de un vaso sanguíneo. Y las causas vasculares por lo general son agudas, de pronto. Tenemos las causas neoplásicas, que ya entonces el perfil evolutivo ya no es de pronto súbito como lo vascular, sino que es más crónico, más progresivo, más se van sumando signos, síntomas, ¿ok? Luego tenemos las entidades clínicas desmielinizantes, donde las enfermedades pueden tener patrones distintos, lo que llamamos brote remisión, y ahí la esclerosis múltiple es como que lleva la batuta, ¿no? Pero hay otro tipo. Entonces vemos que el paciente tiene el cuadro clínico, mejora, hay un periodo de está estable, después viene otro, o sea, brote remisión. Con respecto a los síntomas, tiene alguna forma, ¿cómo les explico? Digamos, que recurren las manifestaciones clínicas. Las enfermedades inmunológicas, las enfermedades infecciosas. Yo siempre le digo a ustedes, cuando hay infección, por lo general hay fiebre, ¿ok? Hay casos de casos, pacientes inmunocomprometidos, pacientes ancianos, puede que no haya fiebre, pero la fiebre es como un dato clínico que nos dice infección. Aunque bueno, ustedes van a ver en semiología y patología médica que la fiebre puede ser causada por muchas cosas, ¿no? Hasta una neoplasia, pero es menos frecuente, más raro. O sea, lo más frecuente es que sea por un proceso infeccioso. Y así nos vamos paseando por todas las causas, tóxicas, metabólicas, entonces está la diabetes, la enfermedad renal, tal. Entonces, así, grandote, que puede ocasionar lesiones en el sistema nervioso. Entonces, para primero hablar, ya dijimos lo que era síndrome. Creo que todos comprendemos de todas maneras. Recuerden la literatura, los diccionarios médicos, el Harrison, el Cecil, que ahí explican todo, y eso es básico, aprenderse el concepto de cada uno, qué es enfermedad, qué es síndrome, etcétera, qué diagnóstico etiológico que se relaciona más o menos, diferencial, diagnóstico sindromático, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la neurona motora? La neurona motora no es más que aquella neurona que tiene que ver, ¿cuál es la función motora voluntaria? O sea, es hacer que los músculos actúen, se contraigan, se relajen para que uno pueda movilizarse, ¿no? Y tiene que ver con la fuerza muscular, con la fuerza muscular. Entonces, esa neurona motora también la llamamos vía piramidal. Recuerden neuroanatomía, que es muy importante. Aquí en neurología casi que todo es matemático, porque las vías y la parte neuroanatómica es así, y ya cuando uno tiene un paciente sabe de neuroanatomía y sabe dónde está ubicada la lesión exactamente, en qué lugar, ¿ok? Entonces esa es la vía piramidal que tiene que ver con la función motora voluntaria, de que yo me mueva, de que mis músculos se muevan, de que yo tenga fuerza muscular, ¿ok? Entonces esa vía piramidal, ¿dónde nace? Fíjense que esa que vemos allí, ella nace en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal ascendente, ¿ok? Área 4 de Brodmann.
allí nace. Y ahí está el denominado homúnculo, que es el que está del otro lado, ahí donde está señalando la flechita. Ese es el homúnculo motor, que no es más que la representación de las diferentes partes del cuerpo en esa área, en la circunvolución frontal ascendente. Entonces está el área de la cara. Miren, la cara es un área, la ponen ahí grandota la cara, porque la cara tiene muchos músculos y movilidad, ¿no? Los pies, los brazos. Fíjense que las piernas le van a dar hacia el lado interno del hemisferio, ¿ves? Hacia allá, al contrario de la cara, hacia la parte interna del hemisferio cerebral, del lóbulo frontal, digamos. ¿Ok? Entonces, ya va. ¿Qué pasa con esa vía piramidal? Ella tiene un recorrido, como todo. Es un fascículo que él de esa área, fíjense que se forma primero la corona radiada, que todas las fibras, eso que está señalando, todas las fibras van a converger para formar entonces el fascículo piramidal. Ese fascículo piramidal va a ir, él pasa por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿ok? En los ganglios basales, y de allí pasa a tallo cerebral y va a descender. Él desciende porque él lleva la información motora. La parte motora es, a mí me confunde un poco la parte deferente y aferente, si va o viene, se lo van a buscar, pero él va desde la área 4 motora, llevando información motora, va bajando hacia tallo cerebral. En tallo cerebral, él va descendiendo, son dos, por supuesto, porque hay dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, ¿verdad? Él va descendiendo, pero cuando él llega a bulbo bajo, ¿ok? La parte baja del bulbo raquídeo, acuérdense que el tallo está mesencéfalo, protuberancia y bulbo. En bulbo bajo él se decusa. ¿Qué significa eso de que se decusa? Que pasa al otro lado y sigue por el lado contrario, bajando, hasta que llega a la médula espinal. En la médula espinal, él sale por la asta anterior de la médula espinal, ¿ok? Pero ahí se va a encontrar la siguiente neurona. Ahí está la neurona, digamos, de relevo, pues, en el asta anterior, que es la neurona la neurona motora, la que desde la circunvolución frontal ascendente hasta que llega a hacer sinapsis con la neurona que está en el asta anterior de la médula espinal, esa es la neurona motora superior. ¿Entendido? Esa es la superior. Cuando ella llega ahí va a encontrar como una otra neurona donde hace sinapsis, y esa neurona sale de la médula espinal para formar los diferentes nervios raquídeos, ¿ok? Ya esa es la neurona motora inferior, que va hasta el músculo. Por supuesto, nervios raquídeos, plexo, nervios periféricos, y llega al músculo, llevándole esa información hasta la placa neuromuscular. Esa es la neurona motora, de que sale de la médula hasta el músculo, hasta la placa neuromuscular, es la neurona motora inferior. ¿Entendido? Son dos. Para que entiendan, esto es muy importante. Entonces, comprendiendo esto, vemos que el hemisferio derecho, el homúnculo del hemisferio derecho, va a inervar músculos ¿de qué lado del cuerpo? El derecho del izquierdo y el izquierdo del derecho, al contrario. Entonces, por eso que cuando nosotros vemos los ictus, que es una causa de lesión de neurona motora, pero la parte superior, porque eso es en hemisferio, vemos que las manifestaciones clínicas son de un lado del cuerpo, pero sabemos que la lesión está del otro lado. ¿Entendido? Eso es muy importante. Entonces, fíjense allí cómo desciende el fascículo y llega al músculo. Pero hay otra cosa, que es un poquito más compleja, pero se los tengo que decir. Que no solamente son los nervios raquídeos. Digo yo los nervios raquídeos porque acuérdense que los nervios raquídeos, esos son
segmentos, ¿no? C2, C3, C4, C5, C6, T1, T2, o sea, cada grupo de nervios raquídeos va a inervar ciertos grupos musculares del cuerpo, ¿verdad? Y ellos van saliendo por los agujeros de conjunción de la columna vertebral, ahí a su grupo muscular para inervar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hay unos que son especiales, que también son, digamos, fascículos corticoespinales, ¿no? Que inervan músculos también, que tienen función motora voluntaria. Lo que pasa es que yo de eso no me voy a meter mucho porque ustedes lo tienen que conocer, que son los fascículos, digamos, o vías de los pares craneales, porque los pares craneales tienen también inervaciones motoras y sensitivas. Entonces, por ejemplo, el más, digamos, mencionado, que también se ve en los ictus o los ACV, el séptimo par, los que producen parálisis facial. Séptimo par inerva los músculos de la cara. Él también tiene su núcleo, en el tallo cerebral. Lo que pasa es que no voy a hablar mucho, pero para que sepan, porque eso también es una motora superior e inferior. ¿Qué pasa? Que ese núcleo en el tallo cerebral, no es vía piramidal, pero tiene que ver con esto, ese del núcleo hacia el músculo, por ejemplo, el núcleo de protuberancia del séptimo par, hacia los músculos de la cara es la neurona motora inferior. Y la neurona motora superior son los axes que van desde ese músculo, piensa que está la cara, hasta el núcleo del tallo. ¿Entendido? Entonces fíjense lo complejo. Pero por ahorita, bueno, pero es para que entiendan, ¿no? Que no solamente es los músculos de los brazos y las piernas, también hay una neurona motora o un haz corticoespinal, digamos, superior e inferior, en los pares craneales que tienen inervación motora. El hipogloso, que es la lengua. ¿Entendido? El séptimo. Algunos, porque otros son sensitivos y sensoriales. Y eso es otra cosa. Eso van llevando es al revés. Llevan información desde vamos a suponer, desde la piel, o depende de la sensibilidad, o desde la lengua X. Llevan información sensitivo-sensorial desde el órgano efector hacia el sistema nervioso, al revés. Pero para que entiendan, el área motora es llevando la información desde la corteza cerebral hacia el músculo, para que el músculo efectúe la función motora voluntaria. Porque hay músculos involuntarios también, ¿verdad? ¿Como cuáles? Las vísceras. Yo no voy a decir, corazón, muévete. No, o sea, intestino, muévete. Ya eso es músculo liso. Pero ya eso es otra cosa. Eso es el sistema nervioso autónomo, vegetativo, tal. Entonces, pero estamos hablando, el síndrome de neurona motora superior e inferior, hablamos de la vía piramidal, función motora voluntaria. Entonces, hasta aquí es muy importante que entiendan que hay una neurona motora superior y que hay una neurona motora inferior, y que hay entidades clínicas o enfermedades que afectan a una o a la otra, y a veces ambas. ¿Entendido? Entonces esto es muy importante. Seguimos. Bueno, esto es lo que le dije, fíjense cada segmento de la médula, ahí llega una parte de la vía piramidal, hace contacto con la neurona motora inferior, y de allí parte afuera hacia su músculo, y fíjense al músculo determinado donde ella vaya, ¿no? Y fíjense todos los segmentos, hay mucho. C2, C3, o sea, segmentos cervicales, torácicos y lumbares. ¿Entendido? Porque es cada parte del cuerpo, eso está sectorizado. ¿Entendido? Sigamos. Entonces, cuando la neurona motora se lesiona, vamos a explorar qué es la fuerza muscular. Porque tiene que ver con la función motora voluntaria. Eso tiene que ver con la fuerza muscular. ¿Ok?
Pero muchachos, fuerza muscular tiene que ver con vía piramidal. ¿Ok? Va a producir cuando se lesiona debilidad muscular, ¿entendido? O pérdida de la fuerza muscular. Hay grados. O sea, puede ser total o puede ser, digamos, menos grave, pues. Haya cierta fuerza muscular. Pero va a generar debilidad muscular. Pero la debilidad muscular no se debe confundir jamás ni nunca con astenia, con por ejemplo, un paciente que tiene 3 días que no come y está débil. O sea, eso no es déficit motor, eso no es disminución de la fuerza muscular, eso no es lesión de vía piramidal. Eso es simplemente que tiene debilidad por otras causas. ¿Entendido? Está débil. Ay, ¿por qué está débil? Porque estoy deshidratada, porque tengo días que no como, porque estoy enfermo y me siento débil. No, pero tú le examinas la fuerza muscular a esa persona y está normal. ¿Entendido? Pues su vía piramidal está normal, es otra cosa. Es astenia, es debilidad, pero no por lesión de la vía piramidal. Eso es muy, muy, muy importante. Porque les va a llegar, mire, entonces usted, ¿qué? ¿Tiene cuadriparesia? No, ya va, vamos a ver cómo está la fuerza muscular, hacemos la prueba, está bien, la vía piramidal está bien. No, esto es debilidad porque, no sé, está hipoglicémico o tiene baja el azúcar. Si hipoglicemia es disminución de la glicemia por debajo de los valores normales, o tiene otras causas, o tiene un cuadro viral, está deshidratado, no sé, yo sé. Entonces la fuerza muscular tiene grados, ¿ok? O sea, o es normal, o hay debilidad, y la debilidad se llama paresia, si es algún grado de debilidad, ¿entendido? Paresia. Pero cuando la fuerza muscular está totalmente ausente, no se llama paresia, se llama plegia. ¿Entendido? Plegia. Entonces, la debilidad muscular va en grados. Cuando yo la voy a explorar, va en grados. Entonces tenemos la maniobra de Mingarcini y Barré, que son las que están del lado izquierdo. A mí no me gusta mucho la de Barré, me gusta más la de Mingarcini. Ya les voy a explicar cómo es la de Mingarcini, porque la de Barré es poner al paciente boca abajo y que levante las piernas así, entonces eso es muy complicado. Muy complicado. Entonces, ¿cómo medimos la fuerza muscular? A través de una prueba que es la maniobra de Mingarcini, por ejemplo, y es buscando 2 características, que es la número 1, si vence la gravedad, si el miembro vence la gravedad, número 1, y el número 2, si vence la resistencia. Son esos 2 parámetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo le digo al paciente, quiero ver la fuerza muscular de los brazos, yo le digo, levanta los brazos y él, haz esto, levántalo. Puede levantarlo los dos igual, así. Y uno ve, venció la gravedad. ¿Por qué? Porque lo deja arriba. ¿Cuándo no vence la gravedad? Cuando él lo levanta y no puede y se cae. Eso que no venció la gravedad. Pero cuando la vence es que lo levanta. Y lo otro es si vence la resistencia. ¿Cómo si vence la resistencia? Si yo le pongo fuerza, yo misma, y veo que el paciente no baja el brazo, le doy duro como para bajarle el brazo. Vamos a ver aquí la bachiller, levántalo, vamos a ver, 2 brazos arriba, ajá, muy bien, duro, pon duro la mano, duro, fuerte, ¿están viendo? Venció la resistencia y venció la gravedad. Esto es un 5 sobre 5, esto es normal, ¿entendido? ¿Cómo es cuando hay paresia? Que cuando hay debilidad muscular va en grado. Si vence la gravedad, pero no es normal, porque medio cae, o sea, vence gravedad y vence resistencia. Yo le pongo la resistencia y lo vence, pero no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque cuando yo lo pongo,
yo lo pongo así, le digo cierra los ojitos, este bracito medio cae. Pero algo mínimo. Venció la gravedad, venció la resistencia, pero no es normal. Tiende a caer el brazo, entonces es un 4. Cuando vence la gravedad, pero no la resistencia, es decir, lo levanta, pero yo le pongo resistencia, el brazo ahí mismo cae, no puede vencer la resistencia o la fuerza que yo le pongo. Eso es un 3. Y cuando no vence ni gravedad ni resistencia, yo le digo levanta el brazo y lo que hace es que lo mueve para los lados en la cama y no lo levanta. Eso es un 2, pero sí lo mueve. Eso es 2. Y 1 es que no moviliza ninguna articulación, pero sí hay ciertos movimientos del brazo. Ahí en la cama, ¿lo ves? ¿Ok? Y 0, ya le dije que es plejía. ¿Ok? Entonces, así se explora la fuerza muscular. Eso tiene que ver, la vía piramidal, una de las exploraciones es fuerza muscular. Sigamos. Entonces, dependiendo, ustedes vieron la imagen, la primera imagen, donde hay segmentos en la médula y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense que si la lesión es en cerebro, circunvolución frontal ascendente, ok, izquierda o derecha, va a afectar la vía piramidal contra la que va hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, si la lesión es izquierda, la afectación va a ser por la decusación, recuerden, del lado derecho. Entonces, es el primer muñequito. El paciente va a tener, si se lesiona allí la vía piramidal, el paciente tiene hemiparesia. ¿Entendido? O sea, la mitad del cuerpo contralateral tiene déficit motor. El grado, bueno, del 0 al 4. Entonces eso es hemiparesia. Ya sabemos que la lesión la ubicamos central, en corteza, en hemisferio, contralateral. Cuando no mueve ni los brazos o hay debilidad muscular, independientemente del grado, en los brazos y en la pierna, eso se llama cuadriparesia. Si es 0, por supuesto, es cuadriplegia o hemiplegia, dependiendo. Y si es, por ejemplo, porque la lesión es en médula, en la cuadriparesia, por lo general, la lesión es en segmentos cervicales, porque es de allí hacia abajo. Porque lesiona la vía piramidal que va descendiendo por la médula de ambos lados. Cuando es, o a menos que haya una lesión en los dos hemisferios cerebrales, pero es muy raro. Es más frecuente que sea médula la cuadriparesia. O bueno, dependiendo, porque por ejemplo un Guillain-Barré también puede producir cuadriparesia y eso es neurono motor inferior. ¿Ok? Y si es solo miembros inferiores, entonces paraparesia o paraplegia. ¿Entendido? Entonces allí uno tiene que ver, primero, ¿está lesionada la vía piramidal, la neurona motora superior, o está lesionada la neurona motora inferior? Es superior, entonces debe ser médula, porque ahí es donde va la vía piramidal, donde va la neurona motora superior. Y tengo que buscar otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo, trastornos sensitivos y esfinterianos, el nivel sensitivo y el esfinteriano. Si estamos pensando médula. ¿Ok? También puede haber cuadriparesia, por ejemplo, en lesión de neurona motora inferior. ¿En cuál? Por ejemplo, uno muy frecuente que vemos, el Guillain-Barré, donde hay un ataque del sistema nervioso, el sistema inmunológico ataca la vaina de mielina de los nervios periféricos y el paciente puede tener cuadriparesia también. Pero hay manifestaciones clínicas de neurona motora inferior. Entonces eso es lo que me lo van. No hay nivel sensitivo, no hay trastornos esfinterianos, y ya van a ver cómo van a estar las otras cosas para diferenciar si es superior o inferior. O sea, clínicamente yo puedo ubicar dónde está la lesión, si es superior, si es inferior, y la historia clínica me indica cuál es la probable causa. ¿Entendido? Si es paraparesia, entonces yo digo, no, esto es médula, pero el nivel tiene que estar en las torácicas, más arriba, porque eso tiene que ver donde se van formando, arriba donde se forman los plexos que van hacia los miembros inferiores. ¿Entendido?
Entonces voy a encontrar también nivel sensitivo y trastornos esfinterianos si es neurona motora superior. Porque puede ser también neurona motora inferior, por ejemplo, un diabético. Es raro, pero un diabético también, una polineuropatía diabética, también puede haber debilidad muscular y trastorno sensitivo, pero hay otras cosas. O sea, la historia clínica, el contexto nos va a definir en ese síndrome cuál es la causa. Pero esto es lo básico, ¿ok? ¿Están entendiendo hasta acá? Sigamos. Ajá, ya yo evalué la fuerza muscular. Ahora voy a evaluar el tono muscular. ¿Entendido? Cuando se lesiona la vía piramidal, si es la neurona motora superior, bruscamente va a haber al principio flacidez. Flacidez. La debilidad está flácido. Ok, o sea, yo agarro el brazo y cae como un brazo muñeca, como un tronco. Cuando cae, está flácido y para donde lo tires, él va. Ok, el tono muscular está disminuido. Hay lo que llamamos hipotonía. Pero eso es el principio, pero no quiero que se confunda. Cuando después, con el tiempo, va a establecerse lo que vemos en la lesión de neurona motora superior, que es lo que está arriba, la hipertonía. Cuando se lesiona la neurona motora, hay hipertonía. Y la hipertonía es el aumento del tono muscular. ¿Y cómo se explora? Realizando movilización pasiva de las extremidades, sin que el paciente haga nada. O sea, te dicen, no muevas el brazo, yo lo muevo. Y uno se lo mueve y ve. Siempre hay un grado de tono muscular que es cierta resistencia a esos movimientos pasivos, que es normal. Pero cuando no hay esa resistencia, está como un trapo, una muñeca de trapo, uno dice, bueno, mira, el tono está disminuido. O a veces está que no lo podemos extender. Está fuerte, o sea, es difícil extender el brazo o los deditos, abrirlos. Entonces eso es hipertonía. Cuando es de lesión de vía piramidal o de neurona motora superior, eso se llama espasticidad. Entonces, hay una hemiparesia, entonces le ponemos el apellido, flácida o espástica. ¿Ok? Flácida es cuando es agudo en el momento, pero ya después viene la espasticidad con el tiempo. ¿Ok? Entonces ahí, neurona motora superior, espasticidad. Lo de rigidez se lo puse ahí. Eso no tiene que ver con la vía piramidal, con la neurona motora superior, no tiene que ver. Pero es un tipo de hipertonía. Es como un diagnóstico diferencial. La rigidez ahí es otra cosa. Eso se ve en Parkinson y eso es otro sistema extrapiramidal. No tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Pila. Fíjate que la espasticidad se explora con el signo de la navaja de fuelle, que es que uno intenta hacer la movilización pasiva. Pasiva es porque yo soy la que le estoy moviendo el brazo. Él no está haciendo nada. Él no está ejerciendo, digamos, contractura de sus músculos, pues. Una movilización pasiva. Yo trato de extenderme el brazo y me cuesta porque está espástico. Pero llega un momento que sucede. Eso es lo que se llama el fenómeno de navaja de fuelle. Pero en la rigidez, eso es otra cosa. Eso es el sistema extrapiramidal del Parkinson. Vemos que esa digamos, resistencia vence a paso. O sea, yo le intento estirar el brazo, me cuesta, pero a ciertos momentos cede. Como las ruedas dentadas. Entonces ahí vemos el fenómeno de rueda dentada. ¿Ok? Como vemos en la imagen en la segunda imagen. Eso es importante, porque siempre dicen, está rígido. No es rígido, es espástico, es vía piramidal, es neurona motora superior. ¿Ok? Y la hipotonía o flacidez, bueno, eso es fácil. Y se explora cómo se agarra el brazo, se levanta, uno se lo mueve, o la pierna por acá abajo, en el hueco copito del paciente acostado, uno lo levanta rápido y vemos como la pierna está totalmente flácida. Cuando está espástica se mueve en bloque, cuando uno lo intenta levantar, ¿entendido? Entonces, cuando se lesiona la vía piramidal ya estamos viendo dos cosas: fuerza muscular disminuida y va a haber el tono muscular aumentado. Ya esto es neurona motora superior, ¿ok? De todas maneras, ahorita vamos a ver un cuadrito porque está la neurona motora inferior que tiene otras características. Sigamos.
Los reflejos, esa es la tercera cosa que tenemos que explorar. ¿Ok? Los reflejos. Acuérdense que los reflejos, eso es algo involuntario, eso es un arco reflejo. Acuérdense de neuroanatomía. Hay una neurona que, eso más que todo es al percutir los tendones. Al percutimos el tendón y eso lleva la información del tendón, va lo que llamamos el arco reflejo, llevando la información hacia la médula y de la médula parte otra vía que hace que el músculo se contraiga y uno ve el reflejo. Ok, pero eso no es consciente, eso es ahí a nivel de la médula, ¿entendido? Pero eso también nos puede ubicar lesión, ¿entendido? Porque tiene también que ver con la vía piramidal, o sea, neurona motora superior e inferior. Y los reflejos, dependiendo, porque entonces, acuérdense la primera, o sea, que hay diferentes raíces en diferentes segmentos, y entonces, por ejemplo, si hay lesión en miembros inferiores, vamos a ver que los rotulianos están disminuidos o aumentados, o los aquilianos, entonces ya uno se ubica. Ya va, el rotuliano que me representa, ¿qué parte de ese segmento me representa? T4. O sea, está, si es el bicipital, C3, C4, C5, entonces uno va buscando de dónde está el nivel de la lesión según el reflejo afectado. O sea, cada reflejo está representado en esa imagen que ustedes vieron. Ok, por ejemplo, el aquiliano es S1. Si el reflejo aquiliano está afectado, yo sé que S1 está afectada, esa raíz. ¿Ok? Y así vamos. Sí, siguiente. Ahí está. A mí me cuesta aprendérmelo de memoria, ¿no? Pero fíjense que el bicipital C5, tricipital C7, ¿ok? Estilorradial C8, digamos, ese cúbito pubiano no. El patelar, L3, L4, me había dicho T4, disculpen. Ajá, L3, L4 y el aquiliano es C1, ¿ok? Entonces, y los reflejos tiene que ver también, uno tiene que buscar que la simetría y la distribución segmentaria para decir que hay algo patológico. Si, por ejemplo, una persona tiene paraparesia y tiene hiperreflexia en miembros inferiores, o sea, hiper significa que los reflejos están aumentados. A veces se miden en cruces, ¿no? Pero a mí me gusta más normoreflexia, hiporreflexia, hiperreflexia o arreflexia. Hiper aumentado, hipo disminuido, A no hay. ¿Ok? Normal. Entonces, si por ejemplo hay una hiperreflexia en miembros hiperreflexia en miembros inferiores, y en miembros superiores está normoreflexico, eso es anormal. ¿Entendido? O por ejemplo, en los ictus, el paciente tiene una hemiparesia derecha y está espástico del lado derecho, porque vamos a suponerlo un ictus secular, y los reflejos hay hiperreflexia derecha y del lado izquierdo normoreflexia, entonces eso también es patológico. Pero si es un paciente normal que camina, que su fuerza muscular es normal y todos los reflejos están hiporreflexicos porque es gordito, vamos a suponer, eso no tiene nada de patológico. Lo patológico es eso, la asimetría. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los reflejos que normalmente exploramos? Ahí lo tenemos. El estilo radial, el bicipital, ahí está el tricipital, el de abajo, ¿okay? El cúbito pronador. Entonces, pero más que todo el bicipital, tricipital y el estilo radial son los que más nosotros exploramos, ¿no? Eso lo van a hacer ustedes en las prácticas, con un martillito de reflejo y percutiendo el tendón y vemos el reflejo. Sigamos. El primero es el aquiliano. Eso es una manera de explorar. A mí me gusta más la primera, que es cruzándole la pierna al paciente, poniendo la mano en el pie y percutiendo el tendón de Aquiles. No se ve muy bien, pero el rotuliano es, bien sea el paciente sentado con el pie que no esté tocando el piso, esté guindando,
y uno percute el tendón de Aquiles. Perdón, el rotuliano, disculpen. El tendón del rotuliano. Entonces ese es el otro. Sigamos. Los reflejos cutáneos abdominales yo nunca los exploro. Pero bueno, existen en la literatura. Así como hay reflejos normales, hay reflejos patológicos. ¿Ok? ¿Cuáles son los que más frecuentemente buscamos? El que vemos con la manito, si hay lesión de neurona motora superior, el tromer, ¿verdad? Que vamos a suponer, es difícil. El dedito medio. Y hacemos esto. Fíjense que ya no mueve los deditos. Si hay lesión de vía piramidal, estamos hablando de los reflejos patológicos que aparecen en neurona motora superior. Estos deditos se contraen hacia abajo. ¿Ok? Otros hacen así o así. Tromer y Hoffman. Ese es cuando eso está es patológico, ¿no? Positivo. Y el de abajo es el llamado babín, que es el cutáneo plantar extensor. Cuando ese reflejo es normal en los niños pequeños por inmadurez de la vía piramidal, pero después cuando es un adulto no tiene por qué existir. Cuando yo con digamos el borde metálico del martillo hago una línea imaginaria, no con bolígrafo, por favor. Imagínense que este es el pie y este es la planta y estos son los dedos. Empiezo desde el talón y voy subiendo. Tampoco que le duela, pero, o sea, como les digo, con firmeza pero sin hacer daño. Entonces hago esto, me voy por debajo del talón y subo hasta el borde de los dedos. ¿Entendido? Normalmente el flexor, pues se te hace esto. Es patológico cuando extiende los deditos. En la literatura dice que extiende el primer dedo y los demás en abanico, pero a veces simplemente el dedito gordo o el primer dedo hace esto y ya. Eso es patológico, ¿no? El babiki, el tromer, patológico. El otro patológico, el clonus. El clonus, que se puede explorar en la rodilla o en la mano también, haciendo estos movimientos. Y esos mismos movimientos en la rótula, ¿ok? La movemos y estiramos el tendón, digamos. Cuando es normal no pasa nada, pero cuando es patológico y hay clonus, eso queda contrayéndose, se mueve, o la mano queda, ¿entienden? Ah, ahí está, lo que les acabo de comentar. Los reflejos son anormales cuando son asimétricos y la distribución segmentaria. La simetría es un lado del cuerpo con el otro. La distribución segmentaria es la parte superior y la parte inferior del cuerpo. ¿Okay? Los tipos, hiper, hipo o reflexo, ya se los comenté. Y reflejos patológicos son el cutáneo plantar extensor o babiki, que allá arriba está explicado mucho mejor. ¿Okay? Fíjense cómo el examinador tiene el martillito y la forma como lo pasa por la planta del pie, para ver si los deditos se flexionan, que es normal, o se extienden, que es el babiki, que es anormal. ¿Okay? Muy bien. Esto tiene que ver mucho para poder definir, o sea, entender todo esto para poder definir el síndrome de neurona motora superior e inferior. Siguiente. Imagínense, esto yo no se los voy a leer para nada, yo se los paso. Esos son los centros de los reflejos, ¿ok? Donde están ubicados y donde exploramos, etc. Entonces, este cuadrito sí es muy importante. Diferencia entre el síndrome de neurona motora superior e inferior al examen físico, porque eso es lo básico. ¿Qué está lesionado? ¿El asco articoespinal o la neurona motora inferior? ¿La neurona motora superior o inferior? Cuando se lesiona la neurona motora superior, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Déficit motor o disminución de la fuerza muscular o debilidad muscular. 1. 2. Vamos a tener espasticidad. ¿Ok? 3. Vamos a tener hiperreflexia.
y van a aparecer los reflejos patológicos. ¿Cuáles son? Clono, Babinki, a veces hay Tromer también, que tiene el mismo significado del Babinki, que es lesión de vía piramidal del neurona motora superior. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a encontrar. Cuando se lesiona la neurona motora inferior, entonces también hay debilidad muscular igual. ¿Ok? Pero aparece hay atrofia, hay fasciculaciones, ok, ya les voy a explicar qué son las fasciculaciones, hay hipo o arreflexia, no hay clonus, no hay Babinki, hay flacidez, o sea, al contrario. Entonces, neurona motora superior, todo está para arriba, y neurona motora inferior, todo está para abajo, para que me entiendan, o sea, en los dos hay debilidad muscular, pero aquí en neurona motora inferior hay hiporreflexia, hay flacidez, no hay reflejos patológicos, hay atrofia. Neurona motora superior, al contrario, hay hipertonía, hay hiperreflexia, hay hipertonía, hay espasticidad, hay clono, hay Babinki y hay debilidad muscular. Entonces yo puedo diferenciar una cosa de la otra. ¿Entendido? Dame la siguiente para ver. Ajá, no, dame la anterior. Ya va. Entonces, causas de lesión de neurona motora superior. Hay entidades clínicas que son degenerativas, rarísimas, que lesionan la neurona motora superior, donde ella se destruye, pero son enfermedades raras. ¿Ok? Y no hay nada externo, es algo intrínseco de la propia neurona y no se sabe por qué. Dicen fenómenos de oxidativo, pero en verdad no se sabe por qué ella se destruye, que son las enfermedades de neurona motora. Son malísimas, son graves, ¿ok? Pero prácticamente no tienen tratamiento. O sea, son tratamientos experimentales o no afectan mucho la evolución de la enfermedad. También hay enfermedades de neurona motora inferior, esa neurona motora que ya les comenté inferior, también se autodestruye, que son las enfermedades de neurona motora inferior. Y hay unas que son enfermedades de neurona motora mixta, superior e inferior. Pero esas entidades clínicas son neurodegenerativas, son raras, y ya les voy a comentar la reina de ellas, pero hay muchos tipos. O sea, de la superior tenemos la esclerosis lateral primaria, tenemos la paraparesia espástica, la paraplegia espástica familiar. De las inferiores tenemos las atrofias musculares espinales, enfermedades raras, muy raras, hasta la 1, la 2, la 3 y otras más rarísimas. Y cuando se combinan las dos, tenemos la ELA, que yo esa sí creo que sí la han escuchado. La esclerosis lateral amiotrófica, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Pero esas son enfermedades de neurona motora. Ahora, la neurona motora superior e inferior también puede lesionarse por otras enfermedades, digamos secundarias. Por ejemplo, si una persona en un vaso sanguíneo del cerebro por diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, etcétera, etcétera, factores de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares que hacen que el vaso sanguíneo se tape y se trombose, ¿verdad? No le va a llegar flujo sanguíneo a una parte del cerebro, que puede ser esa área de la vía piramidal que les hablé. Eso es llamado ictus o ACV. Entonces, se está lesionando esa neurona motora, pero secundaria que es obstrucción de ese vaso sanguíneo. ¿Entendido? La esclerosis múltiple también puede lesionar la vía piramidal. Un tumor puede lesionar la vía piramidal, si un tumor está allí. ¿Qué más puede lesionar? Una lesión de tipo ocupante de espacio, tipo infecciosa, toxoplasmosis, puede lesionar la vía piramidal. ¿Entendido? Pero la reina es, como decir, o la más frecuente de estas causas secundarias son el ACV o el ictus. ¿Ok? Y vamos a ver todas estas manifestaciones clínicas. Ahora, la neurona motora inferior, quitando estas enfermedades raras, que no se sabe por qué, que ya se las mencioné, también hay causas secundarias de que se lesionen. Por ejemplo, las enfermedades metabólicas. ¿Cuáles? La diabetes, esa es la reina. Puede afectar los nervios periféricos, que tiene que ver con la neurona motora inferior. Entonces vemos las polineuropatías diabéticas. Ok, el paciente puede tener debilidad muscular, pero también afecta a la parte sensitiva.
¿Ok? ¿Qué más puede lesionar la neurona motora inferior? Las enfermedades inmunes, como el Guillain-Barré, que también lo han oído, ¿verdad? Entonces hay una debilidad muscular que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo o, como dice la literatura, ascendente, que una debilidad que va ascendiendo, que es la parálisis de Landry. Pero cuando entonces uno dice, pero bueno, me llega un paciente, doctora, cuadriparético, no me vi brazo ni pierna, agudo. Ajá, ¿y qué será? ¿Será el neurona motora superior o inferior? Es una lesión cervical y de ahí para abajo no mueve nada, o es una lesión del nervio periférico, o sea, neurona motora superior o inferior, ¿cómo sabemos? Pues las lesiones cervicales tienen que estar por debajo de C3, C4, porque si no hay compromiso respiratorio, el paciente, bueno, va a UCI. Pero hay unas lesiones que están, por ejemplo, C4, C5, C5, C6, y entonces el paciente puede estar cuadriparético. ¿Cómo diferencia uno si es superior o inferior? Por todo lo que dijimos, ok, en las dos hay debilidad muscular, pero si el paciente tiene, vamos a ver si aprendieron. Si el paciente, yo lo examino, tiene debilidad muscular, tiene cuadriparesia, pero tiene flacidez, arreflexia, no tiene reflejos patológicos, ¿el neurona motora superior o inferior? Inferior. Ay, fue agudo y tal, y no hay más nada, no hay trastorno sensitivo, no hay nivel sensitivo, no hay trastorno esfinteriano, no hay nada, y fue de pronto, y hace tiempo tuvo un problema viral. Ay, eso es un Guillain-Barré, mija, entonces ya uno sabe para dónde va. Ahora, vamos a poner la otra situación. Ese mismo paciente otro paciente cuadriparético que le llegó al mismo tiempo, pero el paciente dice, doctora, yo del cuello para abajo no siento nada. Y cuando ustedes lo van, no puedo hacer pipí pupú. Cuando lo van a examinar, resulta que hay una cuadriparesia espástica, está hiperrefléxico, hay clonus, hay babiqui. ¿Dónde está la lesión? Neurona motora superior. Y como se añadió el problema sensitivo y esfinteriano, nos ponemos en médula espinal, ¿ok? Ay, no, doctora, viene un paciente que tiene mi paresia del lado derecho, no mueve el lado derecho, y yo lo examino y tiene Babinski y no tiene clonus, pero está hiperrefléxico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Superior o inferior? Superior, y probablemente sea un ictus, ¿ok? Por las características. Y después buscamos otra cosa, parálisis facial central, aparece el hipogloso, que siempre acompañan a los ictus, ¿ok? Porque acuérdense la carita que yo les mostré antes. Entonces así uno va sacando las enfermedades. Ay, doctora, me llegó un paciente ahorita que tiene ya varios meses con dolor de cabeza y de pronto, doctora, convulsionó perdón, de pronto no, tiene varios meses con dolor de cabeza y hace meses tuvo una crisis, convulsionó, y bueno, ahora viene porque no moviliza el lado derecho del cuerpo. ¿Qué creen ustedes? Y hay clonus y hay Babinski. No, clonus no, hay Babinski. Y hay hiperreflexa y hay espasticidad. ¿Qué creen? Pero ustedes creen que es un ictus. ¿Para dónde nos vamos? De lo que yo les dije al principio. Sumatorio, progresivo, crónico. ¿Verdad? Yo pienso en una neoplasia. Una neoplasia. Ahora, no, doctor, es un paciente seropositivo y empezó con dolor de cabeza hace 3 semanas, dolor de cabeza, fiebre, y ahora viene que no mueve el lado izquierdo del cuerpo y tiene alteración del estado mental y tiene fiebre. Una encefalitis. Toxoplasmosis, una lesión ocupante de espacio. Algo está lesionando la vía piramidal. Tiene que haber algo ahí que la interrumpa, pero central, porque tiene una hemiparesia, ¿entendido? Ay, doctora, viene un paciente que tiene, vamos a ponerle 2 casitos más allá, un paciente que no mueve las piernas. No mueve las piernas y está espástico y tiene hiperreflexia y tiene, no siente del ombligo hacia abajo, no tiene sensibilidad.
¿Qué piensan? Primero, le metí la parte de la sensibilidad, pero le metí la parte motora también. En la parte motora, neurona motora superior o inferior. Superior. Y como hay un nivel sensitivo vértebra, médula, la lesión tiene que estar en médula. Acuérdense que en la médula, ahí viene llegando la neurona motora superior. ¿Entendido? Y si yo lesiono médula, es neurona motora superior. De ahí, en el asta anterior es que sale la inferior. Ay, doctora, me llegó un paciente desde hace meses, diabético, que dice que tiene mucha debilidad muscular en los miembros inferiores y cuando yo lo examino no hay reflejo aquiliano, está flácido, está atrófico. ¿Qué piensan ustedes? Y probablemente de naturaleza una neuropatía de naturaleza metabólica, diabetes, es la más frecuente, pero también está la uremia, lupus, o sea, muchas enfermedades. Lupus es inmunológico, ¿ok? Entonces ya van entendiendo cómo es la cosa. Yo les he mencionado algunas enfermedades, pero hay muchas enfermedades que pueden lesionar la neurona motora superior e inferior. Entonces esta es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, o la enfermedad de Lou Gehrig, que fue diagnosticada en un famoso pelotero que se llamaba de esa manera, y de ahí el nombre. Y también se le diagnosticó, usted no ve la noticia, un famoso actor también le acaban de diagnosticar el ayer bellísimo. ¿Cuál es ese? ¿Quién se sabe cuál es ese? Ay, Dios mío, pobrecito. Esta es la enfermedad que los neurólogos más le tememos, ¿ok? Porque como no hay una causa y no hay un tratamiento específico, normalmente uno le da remisor y sale, ahora le da varones, pero en verdad eso es sentencia de muerte, pero no sé en cuánto tiempo. O sea, 3, 4, 5, 6 años. Nadie sabe cuándo, pero poco a poco las neuronas se van destruyendo hasta que afecta a las neuronas de los nervios craneales vulvares. Imagínense que ahí está el que tiene que ver con la respiración y con el corazón. Entonces, bueno, ahí el paciente termina falleciendo y, bueno, es lamentable. Por eso ahí uno como neurólogo, bueno, tiene sus medidas diagnósticas y terapéuticas, ¿no? ¿Qué me van a preguntar? Esa pregunta es muy buena. ¿Qué crees tú que es piramidalismo? Me imagino que se va a afectar todo lo que es la vía piramidal. Piramidalismo es cuando la vía piramidal está lesionada. Piramidalismo es patológico. Está lesionada la vía piramidal, ¿ok? Entonces tú vas a tener déficit motor o debilidad muscular o paresia, como lo quieras llamar, todos son sinónimos. Debilidad muscular o déficit motor, espasticidad, o sea, hiperreflexia, espasticidad, reflejo patológico, clonus, Babinski, eso es piramidalismo, digamos. Piramidalismo significa lesionada vía piramidal, pero eso es un término usado por los neurólogos. Bueno, pero yo creo que en la literatura, si lo buscamos en el diccionario, no sé si aparezca. Pero uno dice que ELA es igual a atrofia más piramidalismo. ¿Y por qué decimos eso? Porque yo les dije que las dos neuronas motoras se lesionan, las dos, la inferior y la superior. Entonces todas las manifestaciones del cuadrito aparecen. El paciente tiene debilidad muscular, tiene atrofia, que es de neurona motor inferior, tiene fasciculaciones, que es de neurona motor inferior, tiene hiperreflexia, tiene clonus, Babinski, se mezclan el cuadrito que yo les mencioné. Entonces uno tiene una regla de oro, atrofia más piramidalismo y ELA. ¿Por qué? Porque piramidalismo son lesión de neurona motora superior, pero la atrofia se ve en la inferior. ¿Ok? Y hay fasciculaciones. ¿Qué son las fasciculaciones? Nadie me ha preguntado, ya le voy a decir. Las fasciculaciones es cuando es un signo de lesión de neurona motor inferior. Cuando se lesiona la neurona motor inferior, pero de forma grave, y el músculo queda, digamos, por su cuenta. ¿Entiendes? Entonces, no hay control de esa neurona sobre el músculo. Entonces, se producen las fasciculaciones, que son pequeñas contracciones de pequeños grupos musculares desnervados. ¿Qué significa desnervado? No hay nervios. Que no hay nervios que los esté inervando, no hay control. Entonces los músculos se van contrayendo como ellos quieren. Entonces parece, ¿ustedes cómo ven las fasciculaciones?
en internet salen muchos videos, sobre todo de la lengua. Pues la lengua, el hipoglosio son músculos, pero también puede haber del deltoide o pectorales o en las piernas, ¿no? Donde haya músculos. Entonces esas fasciculaciones se ven, uno mira, pueden ser espontáneas o provocadas a la percusión, cuando tú le golpeas suavemente los músculos con el martillo y ves cómo se contraen, parecen como unas culebritas pequeñitas, ¿no? Que se mueven debajo de la piel, así, tal cual. Lo podemos ver en la lengua, porque ya le dije el músculo en el hipoglosio, que es un músculo motovoluntario, la lengua uno la mueve porque no quiere pasar. O los brazos o cualquier parte. ¿Entendido? Entonces en la ELA se lesionan las dos. Y bueno, esta es una enfermedad, se han hablado muchas teorías de problemas oxidativos y no sé qué, y tal, genéticos, porque hay también algunas familias que han detectado que varios tienen la enfermedad, pero eso es muy raro. Eso no... Está la forma hereditaria, que gracias a Dios es muy poco común, y la forma esporádica, que es la más frecuente. ¿Cómo que esporádica? Que de pronto, como el de Grey's Anatomy, que le apareció a él. A mí me da lástima porque yo digo, ay, pobrecito, tan bello. O sea, su tiempo de vida, ojalá que haya en Estados Unidos, que hay más, digo, más tecnología, les tienen un poco más el periodo de vida, ¿no? Pero ajá, ¿a qué calidad de vida? O sea, ¿a qué costo? Miren este Hawking. Él sobrevivió toda esa pila de años por la plata. Claro, porque tenía todo, tiene un ventilador, o sea, ¿qué mortal ahorita puede comprar un ventilador, un CPAP, una cosa? Y todas las indumentarias que él tuvo para poder sobrevivir tanto tiempo. Que es el deber ser, ¿no? Pero yo digo, ¿a qué costo? O sea, sí, o sea, solamente, y ahí es la neurona motora, pero la demás parte del cerebro está bien, del encéfalo. Y ellos están lúcidos y conscientes todo el tiempo. ¿Entendido? O sea, es una cosa terrible esta enfermedad, de verdad. Dale para atrás. Ajá. ¿Cómo? No predomina en nada. Esta enfermedad Hay que estar salado. es una lotería en el mundo. O sea, el que le cayó, pues. No tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con la situación económica, nada. Nada, o sea. No se puede evitar. Y hay formas hereditarias que gracias a Dios son el 0,0000%, donde más de uno en la familia aparece la mutación, o tiene que haber algún problema genético, definitivamente. Pero aquí es una causa primaria autóctona de la neurona, simplemente se destruye. ¿Por qué? No sabemos. Es un fenómeno oxidativo. No es como, por ejemplo, el ACV, que el ACV es porque se destruyó el vaso, no le llevó sangre a la neurona y la neurona por hipoxia se murió. Y hay el área de infarto allí. ¿Entendido? Se murió, pero no porque la neurona estaba chévere, no tiene ningún problema. El problema fue que no le llevó sangre y se murió el tejido. ¿Entendido? Es como una causa secundaria, esto es primario idiopático. Pues son muy raras. No le traje todas las enfermedades porque de verdad son muy raras y son más que todo del neurólogo. Les hablé más de las causas secundarias porque son las que ustedes más van a ver. ¿Entendido? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahora sí, la siente. Esto es muy sencillito, pero esto es muy clínico y muy básico, muchachos. Cuando ustedes vayan a ver clase con el doctor Máximo, ¿verdad? Ya teniendo estos conocimientos, yo se lo voy a pasar a mi delegada, a mis muchachos, para que tú se lo pases a los demás delegados. Esto es de dominio público, o sea, que no importa, lo tengan todo. Pero esto es básico, porque cuando el doctor Máximo les venga a hablar de ictus o ACV, ya ustedes van a tener una base general sobre eso, ¿entendido? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda para finalizar? Como les dije, estas son 2 clases, hoy y mañana. Lo que pasa es que yo las regulo en una, ¿ok? Pues desde el punto de vista de transporte, de asistencia, tal, pero son 2. Yo doy 4 clases.